Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien, listo para un nuevo día de entrenamiento con todo el ánimo. Acá nosotros igual estamos con todo el ánimo como día lunes. Para nosotros el día lunes, para ustedes, no sé qué día estén haciendo este entrenamiento, la verdad, pero hoy día nos toca tren superior. Así que pónganle ñeque a todos los ejercicios que vamos a hacer. Busquen por ahí sus pesas, su mochila con peso también que la ocupamos hoy día, las botellas con agua. Si quieren, también por ahí he visto algunas ideas en internet ahora que hay harto ejercicio casero con bidones de 5 litros, el palo de escoba y hacen ahí pecho o la sentadilla también. Pero cuando hagan esas cosas caseras, háganlo con cuidado, con harta seguridad, que no se les, mientras estén haciendo el ejercicio, que no se les vaya a caer, no se les vaya a soltar. Imagínense, están ahí haciendo las sentadillas o el pecho, se les cae un bidón con agua. Dejarla en barra y la mamá los vamos a limpiar los 5 litros de agua que se le derramen donde estén haciendo la clase. ¿Ya? Así que ahora comenzamos, como siempre, movilidad articular. Saben que le vamos a dar más énfasis al tren superior a los movimientos que realicemos. Igual las piernas un poquito ahí se mueven, pero no tanto. No le ponemos tanta fuerza a la pierna, porque ayer trabajamos piernas, entonces hoy día descansan un poco. Y nos toca hoy día tren superior. Ya, comenzamos. Va, cuellito en círculo. Cambio de lado. Vamos, hombros arriba y atrás. Vamos, adelante. Seguimos bajando. Mueve, con ganas. Vamos al otro lado. Atrás y adelante. Desplace esa cadera, vamos. Rodillas. Vamos, con desequilibrio hoy día. ¿Aguantan o no aguantan? Vamos, círculo con el pie. Vamos hacia adentro. Cambio. Vamos, moviéndose fuera ahora. Espero tengan su botellita con agua también a mano. Yo se lo recalco siempre, todas las clases. Aunque sea repetitivo, majadero, ahí yo siempre se lo voy a decir. Botella con agua, imprescindible, sobre todo ahora que está haciendo frío y que tendemos a tomar menos agüita. Ya, vamos a ir. Comenzamos, tope al lado. Vamos, mueva brazos, suba con la fuerza del hombro. Empuje fuerte. Ya se saben ustedes esta secuencia. Después se nos vienen brazos sobre la cabeza. Sube. Vamos, trata de llevar un ritmo. Arriba, que se toquen las manos sobre la cabeza. Llega, vamos. Estamos recién empezando.
Cierra. Vamos, juntando esos brazos. Empuja. Arriba nuevamente. Queda el trote. Brazos bien grandes. Acompáñalos con el trote. Vamos atrás. Queda. Vamos levantando sus pies. Retira los brazos. Saca con fuerza adelante ese brazo. Al lado, vamos. Controla la postura del abdomen. Ombligo adentro. Dos. Dale, dale. Vamos a hacer movimiento en el brazo. Queda el trote. Prepara el jumping. Lo vamos con brazos esta vez. Dale, vamos. Sube con fuerza. Me gusta caminando con las manos así como las tengo ahora. Me gusta con el puño. Siento que sale con más fuerza. Movimiento al lado y arriba. Sigue, 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 sigue. Estamos recién empezando, vamos. Queda. Sube un poquito el trote. Vamos, puño. Saca con fuerza ese brazo.
movimiento. Queda, vamos, revolviendo arriba. Mueve, mueve, mueve rápido. Mantén ahí. No puedas. Aguanta. En ese momento se tienen como las manos. Dale, dale, dale. Queda. Abajo. Un poquito pierna. Prepare esos brazos. Acuérdate cuando cruzamos para que la mano llegue al codo. Mantén ahí, no estamos tan abajo en la sentadilla. Vamos. Aguanta, aguanta. Movimiento, vamos, sale del hombro. Excelente, sigue el trote. Tomen agüita si quieren. Turns black, your confidence is cracked. There seems no turning back from here. 4 arriba. Sometimes there isn't Estira esos brazos. explanation. Why the hungriest stars can feel the strongest palpitation. Sube más. That's what love can feel, the rage of light. That's what turns the wrong so right. That's when you know it's worth. Dale, arriba. Sigue, sigue. Última. Queda. Vamos, mueve sobre el piso. Sigue, sigue el trote. You're convinced that you're all alone. Look at the stars instead of the dark. You'll find your heart shines like Vamos the al lado. sun. Estira esos brazos. Let's not let our anger get us lost. And the need to be right comes a way too high to call. Prepara que nos vamos juntos por lado. Dale. Pero si tirado adelante, no va en puño. Queda. Prepara esos brazos. Vamos, aguantando ahí.
estén ahí, todavía no cambiamos. Sé que tú puedes. Nos fuimos atrás. Vamos, ahora sí estamos moviendo los brazos hacia atrás. Vamos, baje esos brazos. Alineados con las manos, los hombros. Vale. Aguanta, aguanta. Dale, vamos, puedes. No bajes los brazos todavía. Yo sé que duele un poquito, pero dale. Ahora siquiera. Mantén, no te rías, mueve esos brazos. Brazo, esta postura arriba. Dale. Concéntrate, que bajen. Todos abiertos, no estamos aquí. Abre esos brazos y ahí sube. Mantén. Concéntrate que no baje. Cuesta un poquito sin estarse viendo. Vamos, sube, sube, sube. Arriba, llega, llega arriba. Completa todo el movimiento. Queda. Dale, jumping. Vamos, sube. Sube esos brazos. Arriba. Queda. Nos queda poquitito ya del calentamiento. Ahí te lo meto. Sigue empezando la clase. Prepara esos puños. Saca con fuerza adelante. Controla siempre con abdomen el movimiento. Cadera va adelante. Dos. Vamos, saca el brazo. Dale, dale. Queda el trote. Sube. Un brazo, siempre el brazo. Excelente. Terminamos nuestra primera parte. Bien. Ahora sí, buscar tus implementos para trabajar fuerza tren superior. Nuestra colchoneta, nuestros pesitos, nuestras pesas, tu mochila. Toma agüita mientras acomoda tu lugar de trabajo.
abajo. Ya. Tengo mi apunte. Ya. Vamos a comenzar ya. Primer ejercicio, lo vamos a explicar primero. Hay un ejercicio nuevo, creo que no hemos hecho. Pero muy sencillo. Con los mismos pesos, acuérdense. Cuando levanto brazos. No, este lo vamos a hacer a la altura del hombro, solamente voy a subir. ¿Ya? Cuando levanto brazos a la altura del hombro, quedo aquí, trato de no pasar muy arriba. Y lo vamos a hacer sentaditos sobre las caderas para evitar ayudarnos con otros músculos. Cuando estamos aquí tendemos a ayudar con la cadera. Para evitar eso, lo vamos a hacer sentaditos. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Costó un poco. Vamos, preparen la segunda. Tengan siempre la agüita a mano, por favor. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está costando. Descansen, descansen. Eso, viene la tercera y pues cambiamos de ejercicio. Acuérdense, cuando hacemos este tipo de ejercicio trabajamos hombros, trabajamos deltoides, para que las mujeres podamos usar poleras con pabilo sin culpa y para que los hombres puedan usar sus sudaderas. Ahora en el verano que esperamos se pueda salir. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos. Tríceps. Acostaditos, tríceps. Rompecráneo. Me pasa a apretar ahí, me dolió. Vamos. Vamos, acostaditos. Aquí. Acuérdense, coditos más juntos. Bajo, mantengo los codos en la misma, con el mismo rango de separación. Lo único que se abre son las manos, se separan un poquito al bajar. Para que pueda pasar así por toda la cabeza y volver a subir juntos. ¿Ya? Ahí, apretando los pesos, toma. La diferencia en los codos. Coditos juntos a coditos más abiertos. La idea es que los coditos estén bien juntos. ¿Ya? Aquí, si no tienen dos pesos, pueden hacerlo con uno. De esta manera, como se entra el codito esté junto, baja hasta la altura de la frente y sube. ¿Ya? Si tienen solamente un peso, una mancuerna que quieran trabajar con ella, de esa manera lo pueden hacer. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ya desperté como débil. Toma el peso, toma el peso. No sé si a ustedes les ha pasado también alguna vez. Que despiertan con mucho ánimo, con mucha energía y todo les sale súper bien. Y a veces despiertan más débiles. De ánimo. El ánimo lo tengo bueno, pero la fuerza anda más o menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vamos que se puede. Vamos recién comenzando la parte de musculación. Dale, tercera. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, duele. 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Tomen agüita, seguimos con el siguiente ejercicio. Pecho con mancuerna, misma posición, no nos movemos. Vamos a parar un poquito la pared. Sí. Ya, acostaditos. Cadera arriba. Codos van abiertos, bracitos abiertos. Codos pegados al piso casi. Ahí sí, parece que estamos mejor. Cadera arriba. Subo, pego y se mantiene. Aquí si tienen alguna barra, también pueden utilizar la barra. Van con la barra arriba. ¿Ya? Si no lo hacen con sus botellitas normales, con la mochila también lo pueden hacer. Ponen la mochila acá, la toman del poto de la mochila y de la parte de arriba y suben del pecho arriba, también se puede. ¿Ya? Ya, posición de los brazos, caderita arriba. Comenzamos. 1, 2, tomándose su tiempo para realizar el ejercicio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Excelente. Aguanten un poquito, descansen y vamos por la segunda de 2. Preparen la posición, coditos abiertos, levanto cadera, voy arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descanso. Pelín chiquiturri. Ahora sí recargamos. Función. Increíble lo que hace la música. Como nos sube el ánimo. Vamos. Cadera arriba, última.
8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Se da la media vuelta. Ya, ahora nos toca bíceps. Lo vamos a hacer aquí en el piso nomás. Ahí sí. Ya. Si tienen una barra, también pueden hacer el bíceps con la barra. ¿Ya? Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí se ve súper bien. Yo no me veo bien. Aquí, el codito pegado al cuerpo, flecto, sube, la muñeca no se flecta, la muñeca se mantiene ahí neutra, baja y sube. El codo tampoco se levanta ni se va hacia atrás ni hacia adelante. Queda ahí, pegado. Subo, ¿ya? Vamos. Segunda. Codito pegado al cuerpo. Para evitar moverlos, vamos arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí igual eviten el balanceo. Cadera quieta y neutra. Ya perdí la cuenta de nuevo. Ya tenemos ya unos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo creo ya más, pero bueno. Hicimos unos 12 igual. Vamos, preparo la tercera, después cambiamos, nos vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, concéntrense en sus codos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ya. Nos vamos arriba ahora. Remo, por lo general lo hacemos de pie, entonces lo vamos a hacer mirando hacia abajo, tronco inclinado, rodillas semiflectadas, bracitos estirados, voy a abrir los brazos, los separo, ahí estoy, arriba, separo aquí juntos, llegando acá, separo, aquí los brazos quedan en esta posición, pero mirando hacia abajo, ¿ya? Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Jala hacia atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descanse un poquito. Tomen agüita si quieren. Yo sí voy a tomar agüita. Vamos, abajo nuevamente. Comenzamos con la segunda posición. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Estaba pensando estaba leyendo los ejercicios que venían después, me embolé. Hicimos 13. Yo sé que ustedes escucharon el 2, el 3 y dijeron, ¿qué? Pero no, esta vez nos vamos subiendo. Mantenemos los 12 solamente. Cuando tratamos de hacerlo con el peso del cuerpo, ahí sí le ponemos un poquito más. Pero cuando estamos con peso, vamos por 12 nomás. Vamos, segunda.
Cosa tercera, perdón. Vamos. 1, 2, 3, 4. Peso hacia el pecho. 6. Codos atrás. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio combinado que a mí me gusta tanto. Veo que ustedes igual. Coditos en extensión. Cierro arriba. ¿Ya? Ese lo vamos a hacer. Ya estamos con 12. Ya estamos realizando con 12. Así que vamos. Ustedes saben que si pasa algún imprevisto, se nos acaba, o sea, se nos va el audio, ustedes siguen con su ejercicio nomás. Si no me escuchan, ustedes siguen. Si se cambia la pantalla, aquí veo que estamos en el Caribe y ya más oscuro, no, aquí ya volvemos a esta realidad. Ustedes siguen. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, mira, eso que es el que más me cuesta. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 12, 11, 12. Ahí sí. Está dando calor de nuevo. Uy. Vamos. Preparen, suelten esos brazos, esos hombros. Comenzamos. 2. Creo que van 2. 3. 4. 5. 6. Si yo me comí uno, háganlo. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Cuando saquen fotos haciendo la clase, por favor, a mí no me graben. Sobre todo estamos con cara ahí. Pongamos una carita encima, alguna cosa que yo no me vea. Por favor, mostrando esas caras de esfuerzo. Ya está. Tercera, vamos. 1, 2. Imagínense ya la 3 y vamos sufriendo. 4, 5, 6, 7. Como que se puede. 8. Me gustaría verlo ahí sufriendo conmigo. 9. 10. Quedan 2. Terminamos. 11. Última, vamos. Ah, súper. Muy bien, muy bien. Todos los que vienen son duros. Vamos. Sepa.
Posición, pie juntito, inclina el tronco hacia adelante, espalda lo más derechita posible, codos arriba, esto es como el chuchuguá. Pie juntito, tronco adelante, codos. Si le es más fácil, ya, aquí agarran la postura, codos un poquito hacia atrás y bajo. Ahí solamente mantengo ahí, codos pegados al cuerpo. Tengo que hacer la extensión, nada más que eso. Vamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Uf. Ya, vamos, tercera, o sea, la segunda. Posición, pies juntitos. Vamos, aquí, coditos atrás, abajo. Y extendemos, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos, todavía nos queda con todo. Ahora sí nos queda la tercera y cambiamos de ejercicio. Vamos, posición abajo. Comienzo. 1, estira con fuerza. 2, codos pegados al cuerpo, no se mueven. 4, 5, 6. Si tiene un espejo, mírate ahí. 10, 11, 12. Acuérdense, vayan mirándose en el espejo para ir corrigiendo la postura. Los ejercicios que están en el gimnasio son para eso, para corregirse la postura, no para estarse mirando ahí los guapos o los guapas que están, para que se vayan corrigiendo la postura. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos, tienen que estar acostaditos atrás, boca arriba, cuerpo completamente estirado. Me dolió el tríceps. Cuerpo estiradito. Levanto las manos hasta la altura del pecho. Saco la pesa de atrás y vuelvo. No sé qué les... Pruébenlo. Mientras que yo lo estoy enseñando, pruébenlo. No sé si a ustedes les pasa, pero siento que hago más fuerza con un brazo que con el otro. Ya. Vamos a hacer 10. Ustedes saben que siempre cuando comenzamos con el ejercicio, primera vez que lo hacemos, comenzamos con 10 solamente. Ya. Vamos. 1, 2, 3, 4. El ejercicio de hombros delante me comolía. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué bueno que aquí no se me ve tanto la cara. Aquí ustedes, si quieren, háganlo sin descansar los brazos atrás, salen al tiro, o si quieren, descansen los brazos atrás y después los saquen. Ya, vamos. Comenzamos con la segunda. Que trabaja con los pesos. Vamos. Vamos a acomodar primero. Ahí sí, ya. Dale. 1, 2, con todo. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. No sé si les comentaba el otro día de un ejercicio que había que es, no me acuerdo cuál es, pero que les comentaba el otro día que cuesta hacerlo, pero no cuesta por el peso que tienes que levantar, sino que como que tus brazos, tus piernas, lo que necesitas, tus músculos, sienten que tienen energía y fuerza para hacer el ejercicio, pero aún así no, hay algo pasa que no se puede, que cuesta mucho. Ya. Hicimos la segunda, ¿cierto? Sí, ahora toda la tercera. Vamos con todo. 1. Vayan probando igual cómo le hacen, cómo le acomoda más. Sacando los pesos del piso o dejándolo ahí. Y después suben. 4. 5. 6. 7. 8. No quiero ni mirar cómo me veo. 9. Queda la última. Oh, vamos. 10. Oh, pensé que no iba a terminar nunca. Oh, acércalo. Bien. Vamos, espaldita. Nos quedan 2 y terminamos, así que vamos, poniéndole todas las ganas, ¿no? Comenzamos, espalda, apertura, ustedes saben la postura, rodillas semiflectadas, caderita flectada, tronco hacia adelante, espalda derecha, hombros atrás. 3 de 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descanse, descanse. Comenzamos con la segunda. No pensé que el ejercicio pasado me iba a costar tanto. Lo hice el otro día para probar. No me costó tanto. Pero ahora con ese ejercicio que hicimos, el combinado, me molió. Ahí sí. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora con fuerza, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Nos queda la tercera y cambiamos de ejercicio. Muy bien. Prepare. Suelta un poquito. Vamos. Tercera. Acomódese primero. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Concéntrese en su espalda. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, nos queda el último y terminamos. El último ejercicio que vamos a hacer son push-up. Y aquí terminamos todos de morir. A lo mejor ustedes están súper bien en sus casas haciendo la clase y yo soy la que está aquí ya sin poder hacer nada más. Acuérdense, si quieren lo hacen con apoyo de rodilla o con apoyo de pies. Si ya lo están haciendo con apoyo de pies, háganlo con apoyo de pies. O si a lo mejor están muy cansaditas, hagan lo que puedan con apoyo de mano y terminan las 10 con apoyo de pie. ¿Ya? Vamos, 3 de 10. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me acuerdo, estamos haciendo 10 o 12. Ay. Ya. Este lo vamos. No, lo vamos a subir un poquito porque me chocaba en la colchoneta. Aquí lo vamos a poner ya. Vamos. Parece que estamos haciendo 12.
push-up, no me acuerdo, no lo anoté. Ustedes tienen siempre mejor cabeza que yo, así que a ustedes hagan las que estaban haciendo. Están con 12, están con 10, con 10. ¿Ya? Yo voy a hacer 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Nos quedan las últimas 2 y terminamos por hoy, así que vamos con todo. No renuncien tan fácil. Ya están aquí, hicieron el esfuerzo, se pusieron su ropa deportiva, sus zapatillas, tienen todo listo, sus pesos. No deserten todavía, nos queda la última. Vamos. Última, lo damos todo y después nos vamos a la elongación. Comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Excelente! Nuestro chocale de siempre. Y elongamos. Vamos. Flecto primero. Aquí, bracito cruza el pecho, sin doblar el codo, estiradito. Flecto el codo contrario. Aprieta la mano. Con la mano aprieto. Manito atrás. Cambiamos. Adelante. Vamos, la manito pega en la espalda. Cada vez me esfuerzo por llegar un poquito más atrás. Suelto. Adelante, entrelazo. Con hombros hacia adentro. Estiro adelante lo más que pueda. No me conformo solamente con quedarme ahí, sino que los brazos estiran. Vamos, suelto suavecito atrás. Subo lo más que puedo. Junto la escápula atrás de la espalda. Vamos. Agarro postura, me voy atrás. Estiro, las manitos no se mueven de su lugar, las rodillas tampoco. Descanso un poquito. Voy atrás nuevamente. Vuelvo al centro. Vamos en la pared. Estiramos pectoral. Hacia adelante el hombro. Cambio de lado. Ay, yo siento que tira todo. Todo el brazo, toda la mano. Vuelvo. Vamos. Pies juntitos. Aquí mejor, abajo. Con las manitos me sujeto detrás de los muslos, detrás de la rodilla, más o menos. Acerco, estiramos la espalda. Vamos, mantengo ahí, mantén la presión. Acerca con tus brazos el pecho, la cara, lo más que puedas a las piernas. Mantengo abajo. Subo suavecito, acomodamos las vértebras, espalda, pecho, hombros y cabeza. Y un aplauso para ustedes. Se pasaron el día de hoy. Yo al menos, no sé, di la vida en la clase porque andaba mala idea de cuerpo. No andaba dando mi 100, pero espero que ustedes sí. Ahora nos despedimos. Espero que
se sigan cuidando en sus casas, ya cada vez queda menos, esperemos, para poder retomar nuestras clases presenciales acá en el Polideportivo, y para eso tenemos que poner toda nuestra parte y cuidarnos, estar en nuestras casas lo más que se pueda, exponerlo lo menos posible nosotros y nuestros familiares. ¿Ya? Así que cuídense, sigan hidratándose todo el día, traten de comer lo más sanito que se pueda y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos.